Hola, ¿qué tal? Estamos acá en Generación Provida. Iba a hacer la entrevista a Gonzalo Vera, pero justamente se le empezó a complicar. Por ende, ahora, bueno, estoy haciendo ahora la entrevista yo. Vamos a hacerlo con Miklos Lucas. Así que bueno, ahora le vamos a estar enviando la invitación a Miklos para poder compartir pantalla con él. Así que bueno, ahí está. Vamos ahora a entrevistarlo ahora a Miklos. Así que bueno, es un gran escritor, un gran intelectual dentro de lo que es el ámbito de la derecha. Así que bueno, ahora vamos a estar esperando para poder compartir pantalla con él. Se tiene que estar ahora conectando. Bien, estamos acá desde Generación Provida Argentina. Ahí le envié la invitación a Miklos. A ver, vamos a enviar de nuevo. Ahí está. Ahí está. Estamos esperando. Ahí le enviamos a Miklos. Ahí está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Miklos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto estar acá. No, el gusto es nuestro, la verdad. Bueno, vamos a comenzar con esta entrevista. La verdad que es un honor tenerlo para nosotros desde Generación Provida usted, un gran intelectual. Y para comenzar de lleno con las preguntas, me gustaría ya ir al hueso y preguntarle, ¿qué es para usted hoy ser un conservador en el siglo XXI? Claro. Bueno, gracias por la invitación. Saludos a toda la gente y a todos los muchachos que están trabajando allá en Argentina con Generación Provida. Y No, bueno, gracias. la idea obviamente no es repetir o reiterar lo que ya se ha dicho antes, Ujú, sino darle un enfoque distinto. ujú, Partiría diciendo que ya las bases de un pensamiento conservador, por lo menos los pilares ya están plantados y que ya hay ujú, jóvenes líderes en Argentina y en otras partes de América. Se han creado capítulos en Perú, se han creado capítulos en Chile, en Colombia, bueno, en Argentina, en México. Hay una plataforma muy fuerte que se llama Sublevados, que también ha tomado esta posta del conservadurismo ya de una manera mucho más orgánica. En Puerto Rico, con una organización que se llama Nuevo Estado. Entonces ujú. veo con mucha alegría que este esfuerzo inicial, finalmente estas semillas que planté terminaron generando estos, ¿no? Estas enormes plantas que terminarán siendo secuoyas, estoy convencido de eso. Así que por ese lado estoy muy contento. Y lo otro que creo que es importante es que a partir de esos pilares, ya sea la Ujú, propia juventud la que empiece a desarrollar también investigación sobre lo que significa el conservadurismo y ujú, también para que vayan entrando, refinando tendencias, ¿no? Por ejemplo, gente que se podría, de acuerdo a sus inclinaciones políticas, quizás irse a un conservadurismo más tradicionalista, ¿no? En la tradición ujú, hispánica, por ejemplo, que es muy fuerte nosotros en América Latina, cada país también debería tener su propia versión de conservadurismo, ujú. un conservadurismo secular, o sea, cosas que ya he explicado antes y que creo que en base a eso se puede seguir líneas de investigación, ¿no? En el caso de Argentina, alguien que está trabajando mucho el pensamiento conservador y con mucha fuerza es Horacio Yusto. Es Horacio está verdad. impulsando fuertemente el pensamiento conservador y eso obviamente me tiene muy contento porque Horacio es un joven muy, muy capaz. Ahora, ¿qué significa ser conservador en el siglo XXI? Eh, el conservadurismo tiene correlación, por ejemplo, vamos a decir, un espíritu, una actitud conservadora, va acompañada también de la experiencia de vida de las Ujú, personas. Entonces, es, eh, no es que sea raro, sino que refleja una madurez especial aquel joven que es conservador. ujú, Creo que esa es una característica importante del conservadurismo, porque no es la ideología o el pensamiento más atractivo inicialmente para un joven, porque cuando tú dices conservador, el joven es dinámica, es esta actitud rebelde, ¿no? Esta actitud vehemente. Entonces, como que le dices, oye, tú eres conservador y como que lo sembraste. Esa es la mentalidad que se tiene. Pero a medida que uno se va profundizando en este pensamiento, en sus diferentes variables, lo que uno va descubriendo es una fuerza vital que ninguna ideología tiene, porque el conservadurismo apela o sea, parte de un principio que lo separa de los demás y por eso no es ideológico,
y que el Ujú. conservadurismo parte de la imperfección, parte reconociendo la imperfección del ser humano. Entonces Es es un verdad. acto de humildad decir, ¿sabes qué? No somos robots que tomamos decisiones racionales constantemente y tampoco somos seres virtuosos como los proletarios, somos seres imperfectos. Y en base a esa imperfección, nuestra idea es ir mejorando a lo largo de nuestras vidas. Entonces, es una actitud de humildad. El joven que es conservador es un joven que tiene una actitud de rebeldía, pero de una rebeldía bien proyectada y también es un acto de humildad. Creo que ese es un punto principal. En el siglo XXI Ujú. significa ser conservador, especialmente en la juventud, significa reafirmar todo aquello que nos hace humanos. Y nuevamente, insistiendo en esta, en esta falibilidad del ser humano, ¿no? Es un acto también de rebeldía frente a la imposición de la mentira como el nuevo status quo, que ahora se disfraza la palabra mentira con este título de postverdad. La postverdad Ujú. es mentira. Quien te dice que apeles a los sentimientos, que los sentimientos priman sobre la razón, lo que te está diciendo es que vivas en un mundo de mentiras. Y eso es siempre, la conclusión de eso va a ser el colapso del individuo y por extensión de su sociedad. Significa reafirmar la identidad de nuestra especie como Homo Ujú. sapiens ante estos embates enormes de la tecnología y esta maquinaria de adoctrinamiento que existe especialmente en niños y jóvenes a través de Ujú. los programas de televisión, a través de las plataformas tipo Netflix, con las series que van publicando, deconstruyendo todo en todo momento, el género, insistiendo en, creando artificialmente problemas donde no los hay, el tema del género, el tema del racismo, el tema del clasismo, cosas que ya habían sido superadas y que para que existan y para que tengan vigencia deben ser repetidos hasta el hartazgo para generar esta falsa idea de que vivimos en un mundo plagado de estos problemas. Entonces el conservador también lo que dice es, frente a esos embates de adoctrinamiento, donde se nos está diciendo que tenemos que es el único camino, o sea, esta falsa dicotomía de que si no tomas la tecnología vas a ser un ser primitivo, misógino, machista y todas las demás etiquetas que vienen, versus Exacto. aquella que te dice, toma la tecnología, emancípate de Dios o emancípate de una, ¿no? De esta idea de una trascendencia metafísica, Ujú. te dicen, toma este camino porque la tecnología finalmente te va a hacer libre y si es posible, fusiónate con la tecnología. Creo que esas son falsas dicotomías. ¿Por qué? Porque la tecnología no necesariamente tiene que fusionarse con nosotros para que nosotros seamos seres trascendentes y relevantes. Podemos utilizar la tecnología al servicio de nosotros, sí, pero no nosotros al servicio de la tecnología. Por lo tanto, el conservadurismo en el siglo XXI y especialmente en los jóvenes, creo que va a demandar una defensa irrestricta de la identidad humana en su dimensión anatómica, biológica, genética, fisiológica, cognitiva, psicológica, etc. Ahora, justamente vos decías que esto es raro en los jóvenes ahora, ¿no? Cuando son conservadores por el tema de que generalmente son más rebeldes, transgresores y demás. Hoy en día, con lo que está sucediendo y que la izquierda hoy en día se alinea al establishment, claramente, a lo que son los organismos internacionales y demás, hoy en día el conservadurismo puede ser visto como algo que también es transgresor hoy en día en el siglo XXI. Claro, claro que sí. En ese sentido, por ejemplo, la labor que empezaron a hacer Agustín y Nicolás, ¿no? Sí. Cuando en ese momento todavía el polo por el tema del género y la discusión de ese momento era entre neomarxistas y, vamos a decir, toda esta corriente liberal libertaria, ellos Ujú. iniciaron orgánicamente una contrarrevolución contra, Ujú. contra el hegemón cultural que representaba lo que en ese momento Exacto. se denominaba nueva izquierda, que había mucho cierto de eso, es decir, una izquierda que entendió hace décadas que la batalla se daba en el campo de las ideas, primero de la cultura, la música, Ujú. el cine, el arte, las Abandonaron las armas. universidades, exactamente, ¿no? Y, eh, y ellos entendieron a lo largo de ese proceso y Agustín y Nicolás ellos los abrieron el camino para empezar a, utilizando un término derridiano, de construir
la Exacto. deconstrucción neomarxista, ¿no? Pero obviamente a medida que vas avanzando, vas encontrando aliados en el camino, no aliades. Y ahí poco a poco han ido sumándose diferentes voces. Una de ellas ha sido la mía. Gracias a, nuevamente, siempre aprovecho la ocasión para agradecerle a Agustín que me dio la plataforma y que, bueno, ahora me permite tener más llegada de la que tenía antes. Ahí probablemente yo entré con un poco de refinamiento de esta idea del conservador, o sea, de separar al conservadurismo y no meterlo en esta etiqueta de derecha, necesariamente, porque después cuando entra la definición de progre y hago esta distinción que permite distinguir que no solamente hay progres de izquierda, sino que también tenemos liber progres, esa Ujú. definición dio una claridad importante para que no tengamos troyanos en nuestro propio campo, los famosos Buena liber definición. progres. Exactamente. Y acá lo que tenemos entonces es diferentes, vamos a decir, para no categorizarnos de una manera tan fuerte, ¿no? Para no encasillarnos. Tú puedes tener gente que se identifica como conservadora, pero que también puede tener simpatías por ciertos aspectos del liberalismo o Ujú. ciertos aspectos del libertarismo. Hay gente que se puede considerar libertaria, pero que en realidad tiene más de conservadora y no lo sabe. Y así, lo importante es que tú vas teniendo dentro de este abanico de posibilidades diferentes formas de interpretar el mundo en diferentes espacios y en diferentes realidades y en diferentes tiempos. Pero a la larga hay principios que creo que son los que unen lo que Agustín y Nicolás en su momento llamaron la nueva derecha, ¿no? La Ujú. nueva derecha contracultural, que son el respeto irrestricto, no al proyecto de vida ajeno, ese es un mantra liberal, sino el respeto irrestricto a la vida, uno, Ujú. el respeto y la defensa, obviamente, la defensa de la familia Exacto. como núcleo fundamental de la sociedad y como institución más exitosa en la historia de la humanidad. Para aquellos, y yo acá yo no pontifico sobre esto porque yo no lo experimento, pero creo que es importante también la libertad religiosa, la fe de la gente tiene que ser respetada. Aquellos que consideran que Dios está presente en sus vidas, incorporen a Dios, me parece fantástico, libertad religiosa, el concepto de querer a tu patria, ¿no? El patriotismo, todo aquello que te identifica, más allá de un nivel individual, sino que te hace parte inicialmente de tu comunidad y después de tu nación, donde Ujú. compartes idioma, donde compartes tradiciones, donde compartes costumbres, religión o creencias, ¿no? Y Ujú. creo que esos aspectos, y obviamente la libertad. ¿Por qué? Porque la libertad no es monopolio de los liberales, menos de los libertarios. La libertad es un valor que defendemos todos los seres humanos con dos dedos de frente. Ujú. Y puedes preguntar hasta un Ujú. zurdo recalcitrante, oye, ¿quieres vivir libre o quieres vivir encarcelado? Ellos te van a decir que quieren vivir libres aunque estén promoviendo ideologías que los van a terminar encarcelados. Pero eso ya no es un tema de su preferencia, sino para discernir qué métodos les van a dar no, mayor libertad. Entonces, creo que eso es antes, ¿no? De, a partir de este abanico de posibilidades, empezar a refinar un poco cuáles son nuestros principios. Un tiempo como el de ahora, sí. Yo estoy bien, por si acaso, se parece. Pero ahí está. Ahí está. ¿Ahí me escuchás bien, Miklos? Sí, Justo sí, sí. se salió. Sí, Se no, ya salió me, justo cuando estaba. ya me di cuenta. Y creo Creo que, que a ver, se tilda la imagen tuya, creo. No sé si vos cómo me ves, Miklos. te veo entrecortado, te veo entrecortado. Y yo me veo bien, pero Ahí me no ves sé si soy yo entrecortado. el de la mala señal, yo creo. Ay, a ver, ahora te estoy escuchando bien, creo. Sí, ahí te estoy viendo bien, ahí te estoy viendo bien.
Ahí me estás escuchando bien porque está entrecortado. Sí, yo te estoy escuchando bien, te estoy escuchando y viendo bien Y ahora. la gente ahí Jesús, está mandando un saludo. Quizás si la gente nos dice si nos está viendo bien, ¿quién se entrecorta? ¿Él o yo? Sleepy Joe. Sí, es un tema de señal. Como dice Rocío, parece que es ¿Es un señal. tema de Ahora, la señal? señal, el problema de la señal es mi señal, la señal de Luis. Ahí está, generación provida. Ahí está, ahí te estoy viendo bien. Ahora sí, ¿te conectaste, cambiaste, estás conectado a Wi-Fi o a datos? Ah, Wi-Fi estoy conectado. Ya, ok, porque lo otro sería que vaya cerca del router. Claro, sí, lo tengo acá justamente al lado, por Bueno, eso. bueno, Pero ahí está bien. justamente ahí te... La verdad que, bueno, por lo menos ahora anda bien, no sé qué pasó, pero bueno, Sí. por favor que no se corte, que es bueno escucharlo Seguimos a usted porque la adelante. verdad tiene mucho para enseñar. No, no, Una de no, las cosas... bueno, vamos entrando entonces como para darle un cierre a la pregunta anterior y entramos con la continuidad, que Sí, sí. lo que nos va a dar una identidad, lo que nos hace contraculturales o revolucionarios, Ujú, contraculturales en estos momentos es que reafirmamos verdades en tiempos donde se imponen mentiras, ujú, que nos rechazamos ser absorbidos por esta realidad, esta falsa realidad, este mundo de posverdad, y donde queremos afirmar la verdad y todo aquello que viene con esa verdad, ¿no? Entonces, eso nos ujú, hace contraculturales y ese espacio no está eh, eh, sumido exclusivamente para los conservadores, sino que está abierto ujú, para cualquier persona de cualquier tendencia política que se alinee con estos principios que yo te he señalado. ujú. Además, bueno, justo usted abrió el abanico, el tema de los liberprogres, que es un problema muy grande, considero yo, y consideramos de generación provida por el progresismo, obviamente. Y, pero ante todo esto, le quería preguntar, para poder generar grandes alternativas como se dio en España con Vox, como se dio con Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil y demás ejemplos que se pueden seguir dando a lo largo de Europa y América, ¿usted cree que tiene que, para poder darse esa alternativa, una unión entre lo que es el espectro liberal y el espectro conservador? O sea, no creo que sea una opción, no creo que sea una posibilidad, sino que tiene que ser una opción. Pero, Ujú, retomando la respuesta que te di en la anterior pregunta, siempre y cuando se compartan estos valores o estos principios. Porque de ujú, nada te sirve unirte a un liberal si reduces la lucha contra el comunismo. Eso ujú, me parece absurdo, porque nuevamente, en la escala de valores, ¿qué es más importante? ¿El individuo, o sea, el ser humano o el Estado o el mercado? ¿Qué consideraciones son más importantes? Las consideraciones que nos afectan a nosotros como como seres vivos, como seres que sentimos, que tenemos una moral, ¿no? Que somos capaces de interpretar el mundo que nos rodea y de transformar ese mundo que nos rodea, o ujú, ordenamientos teóricos o incluso prácticos, ¿no? De cómo vamos a ser gobernados, de cómo vamos a hacer intercambio en los mercados. Yo creo que la respuesta es clara. Lo importante es siempre, el punto de partida tiene que ser el ser humano, reconociendo, como ujú, dije, esos defectos que tenemos. Pero todos ujú, aquellos que estén en esa línea, bienvenidos. Y por eso digo, sería un error, y por eso es que, vamos a decir, ha surgido una ofensiva contra los liberprogres muy fuerte. Y ujú, esto es lo más llamativo de todo. La ofensiva no ha surgido del masivo público conservador. Ojo, porque acá voy a ujú, decir algo que es una realidad absoluta y que puede ser empíricamente comprobada. La inmensa mayoría de latinoamericanos es conservadora. La inmensa mayoría. ujú, Los que salen a marchar por la vida, por la familia, los que le hacen bochincha a los estatistas y a los liberprogres, somos los conservadores. ¿O quienes creen que llenan plazas? Los libertarios no llenan plazas. O sea, ujú. no llenan las plazas. Es el pueblo conservador o el pueblo conservador que se vuelca también al apoyo de estas variantes sanas que yo llamo de liberalismo y de libertarismo. Entonces, como dije, no es ni siquiera una posibilidad, sino que tiene que ser una opción.
pero de nada te sirve meter troyanos que te digan solamente vamos a combatir el tema del estatismo, pero estamos a favor del aborto. ¿De qué te sirve? O sea, ¿para qué luchas? Exacto, exacto. Además, algo que yo también justamente es seguir con todo esto de lo que es claramente lo que usted expone dentro del conservadurismo y en relación en vínculo al liberalismo. Este, ¿Usted cree que a veces los liberales no se tendrían que intrometer en lo que es lo social, lo cultural, cuando uno tiene lo que es del lado conservador también, del lado económico? ¿Cree que por ahí hay que separar esas disyuntivas? Bueno, vamos a ser claros, yo lo he dicho desde un principio, porque a nosotros no nos pueden criticar de que nosotros creemos en la perfección. Yo abiertamente he dicho, no es que yo lo haya inventado, sino que es parte del conservadurismo, parte de esta falibilidad, es que el conservadurismo no es una actitud, un pensamiento perfecto, es profundamente incompleto. La parte económica, nosotros no tenemos muchas respuestas a lo económico, porque lo nuestro trasciende lo económico, es decir, tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales. Partimos primero del individuo y a partir de la forma en que ese individuo se relaciona con otros individuos, ya puedes estudiar una dimensión política, una dimensión económica, ¿no? Los lazos que se forman en Ujú, la comunidad, etcétera. Entonces, en ujú, economía nosotros, no es que no sepamos mucho, podemos saber tanto o más que el más reputado liberal clásico o no, o austríaco que hay por ahí. Lo que pasa es que en la doctrina económica no vendría a ser nuestro punto de referencia o punto de partida. El mercado es importante, claro. Entonces, si tenemos gente desde el libertarismo o desde el liberalismo que puede aportar en ese campo, bienvenido sea, ¿no? Si tienes incluso, voy a decir algo que puede parecer blasfémico para muchos libertarios progres, o incluso ujú, para algunos ¿no? liberales que ujú. todavía no encuentran bien su camino, es que como dije, puedes encontrar incluso gente que se haya considerado de izquierda, pero que esté en la defensa de la vida, de la familia, de la libertad. También puedes tener a esa gente, bienvenido sea. El momento en que tú empiezas a hacer estos guetos es donde tienes problemas. Cuando planteas el prejuicio frente al otro por el simple hecho de que le pusiste una etiqueta y ya lo marcaste y lo cancelaste. Creo que ese es un error. Para que nosotros tengamos, vamos a decir, un éxito político, debemos aglomerar a todas las personas que se alineen con los principios, que son los principios esenciales. Después, debido a la, vamos a decir, a la importancia de los, ¿no? A cuál es la premura, qué problemas son los más graves. Defendamos los principales problemas y después vayamos preocupándonos de los otros. ¿Usted Exactamente. considera que dentro de lo que converge a la defensa de la vida, que es una de las importantes, y bueno, y la defensa de la familia también, que conviene de ello, cree que para lo que es la defensa de la vida y también dentro de lo que es el punto conservador, puede haber gente que por ahí no sea cristiana o católica, pero que pueda tener ideas conservadoras y pueda pertenecer al conservadurismo? Bueno, mi caso, o sea, no es que no sea cristiano, yo soy cristiano, de hecho soy católico, pero soy Ujú, un católico extraviado, o sea, soy un católico, claro, tengo dudas sobre la existencia de Dios, vamos a ponerlo en ese sentido, ¿no? Y ya lo he dicho en varias ocasiones, yo no quiero sí, sí, es impostar verdad. sentimientos ni decir amo a Dios con el hecho de ganarme un público que es enorme. No Ujú, quiero hacer eso porque no los estaría engañando a ustedes. Parto del principio que me estoy engañando a mí. Yo nunca me he engañado a mí, ¿no? Cuando ujú. la gente entiende o aprende a no engañarse a sí misma, no al otro, cuando aprende a no engañarse a sí misma, creo que uno está mejor preparado frente al mundo para tener éxito en el mundo, ¿no? Porque esa honestidad que tú tienes contigo mismo, después la puedes irradiar, practicar con el resto. Pero sí, claro, el conservadurismo no es un reemplazo de la religión, o sea, no es un reemplazo del cristianismo Ujú, católico, del cristianismo protestante o de sus otras versiones. El cristianismo antecede largamente el conservadurismo y ujú, los objetivos son completamente diferentes. Es decir,
sería ridículo equiparar al conservadurismo con la fe. ¿No? No son lo mismo. Lo que hace el conservadurismo una organicidad política probablemente a las inclinaciones que tiene un cristiano, pero no Ujú, significa que el conservadurismo reemplace al cristianismo de ninguna manera. Vamos a decir, le da una estructura política, ¿no? O de pensamiento político al cristiano. Pero ese pensamiento ujú, político también lo puedes ver desde el secularismo. Y eso creo que es ujú, importante. Tú también desde el secularismo por una cuestión de empatía, de ujú, amor al prójimo, ¿no? Si lo planteamos en esos ujú. términos, de solidaridad, de cooperación, en simple de ser una buena persona, en simple de ser una buena persona. Bueno, no sé, tú te puedes identificar con el sufrimiento ajeno, con los derechos del otro. Yo creo que, claro, mis amigos cristianos con razón podrían decir católicos o protestantes, la visión desde nuestra perspectiva religiosa es más rica. Y es probablemente pueda ser cierto, ¿no? Pero de todas maneras nosotros, los imperfectos, los pecadores, vamos a también tratar de sumar nuestro grano de arena desde el secularismo y quién sabe más adelante, ¿no? Porque siempre me dicen que quizás vuelva a la casa. Es posible, yo no sé, pero no quiero forzar la experiencia. Porque bueno, muchos hablan de que, por ejemplo, una de los cúmulos más importantes dentro de lo que es el conservadurismo es la gente religiosa, la gente de religión, la gente provida, por ejemplo, dicen que es una de las patas más importantes dentro de lo que es el conservadurismo. Por ejemplo, una de las cosas que justamente usted lo dijo, una de las discusiones muchos que hay dentro de los aglomerados conservadores cuando dicen, no, pero es importante la defensa de Dios y la familia y el aborto, y uno te pone de ejemplo a vos porque, bueno, claramente, perdón por tutearlo, por ejemplo, No, Miklos por es favor, una más persona fácil. que no Por está favor, tuiteame. dentro de lo que es el conservadurismo, está usted, y es muy importante remarcar esto, ¿no? O sea, de que la gente puede no ser religiosa, pero puede estar dentro del conservadurismo y defender la tradición, ¿no? Así es. O sea, como te dije, esa no es un requisito sine qua non tener vamos a decir, una base religiosa para interpretar el mundo de manera similar a lo que lo haría un conservador secular. Pero como te Ujú, dije, ¿no? Probablemente desde el secularismo nos estemos perdiendo una serie de experiencias que los católicos, vamos a hablar de católicos, sí podrían ujú, experimentar y que nosotros no experimentamos. Eso puede ser cierto, no lo sé, no lo he vivido, no lo he experimentado, pero bueno, así dentro de nuestras imperfecciones seguimos sumando la causa, o sea, al final va en esta línea de que se incorporen todos aquellos que defiendan los mismos principios y valores, ¿no? Y nos sacamos estas etiquetas y estos prejuicios porque aquí también hago una crítica. Existe, gracias a Dios, un sector muy marginal de ujú, cristianos militantes radicales, ujú, que te van a decir, que te descalifican inmediatamente porque no estás en línea con, ¿no? Con la doctrina cristiana 100%, pero están en su derecho de pensar así. Pero yo creo que eso termina siendo contraproducente porque no van a tener una masa crítica que les permita en la acción política darle vuelta a la situación. ujú. Algo que, bueno, últimamente viene siendo mucha noticia es el tema de que, por ejemplo, bueno, esto pasa mucho con Vox, el tema de que agarran el tema del conservadurismo y el patriotismo, que muchos lo ven como cosas diferentes, pero también tienen mucha similitud y se termina entremezclando con esto de que viene haciendo Vox últimamente. ¿Usted ve diferencias dentro de lo que es el patriotismo y el conservadurismo y cuáles serían esas diferencias si es que las ve? Por ahí peco de ignorante, pero es una No, visión que no, vengo no. viendo hace muy poco tiempo. No, sí entiendo la pregunta a la que haces. O sea, el conservadurismo toma, el patriotismo está incorporado dentro de la perspectiva del conservador. Ujú, Cuando tú hablas, y esto es una manera muy sencilla de explicar, cuando tú hablas de conservadurismo, tú hablas también de el respeto a la tradición, a la cultura, a los valores que te han formado, que te han dado una identidad que es más allá de tu identidad individual. O sea, yo no soy solamente Miklos, yo también soy peruano, ¿no? ujú, Entonces, como peruano yo me puedo identificar con la bandera de mi país, la hermosa roja y blanca que flamea siempre orgullosa, ujú, ¿no? Me puedo identificar con Machu Picchu, me puedo identificar con la comida que es la mejor del mundo, me puedo identificar con sus playas, sobre todo las del norte,
la música, todo aquello que a mí Ujú, me da una capa extra de identidad que trasciende lo que es mi personalidad, lo que soy yo, ¿no? Entonces, cuando tú hablas del respeto a las tradiciones, no solamente estás hablando de tradiciones, esas tradiciones, para entenderlo en términos más prácticos, ujú, hace un llamado a algo cultural, que son prácticas o son valores que se van desarrollando con el paso del tiempo mediante las ujú, interacciones de las personas, interacciones libres entre los miembros de las comunidades, ¿no? Donde se van generando códigos de comportamiento, reglas, ¿no? Valores que son compartidos y que con el tiempo se van replicando y finalmente eso termina constituyendo una tradición, ¿no? Parte de tu ujú, cultura. Entonces, cuando ujú, tú haces ese llamado a lo histórico, esas relaciones se van a configurar en un espacio geográfico determinado, en un paisaje determinado, con un clima determinado, con olores y sabores determinados. ujú, Entonces, desde esa perspectiva, claro que haces por eso se dice que el conservadurismo tiene una fuerte vena local. No es ujú, globalista, sino es localista. Y que no vas a tener nunca conservadurismos, a pesar de que comparten las bases, pero hay ujú. variantes de conservadurismo. Y esto es lo que lo hace diverso. El conservadurismo argentino ha sido moldeado por las interacciones del pueblo argentino a lo largo de los años, de las décadas, de Exacto. los siglos. El conservadurismo peruano también, el chileno, el español, etcétera. Pero en lo que tenemos valor, en lo que compartimos, mi amigo Rafael Pastor me acaba de mandar un saludo de Chile. Un abrazo, Rafa. Pero lo que sí compartimos es estos principios fundamentales: defensa de la vida, defensa de la libertad, ¿no? De la libertad no solamente de movimiento, de acción, sino de la libertad para profesar una religión. eh, y estas cosas que nos hacen sentir orgullosos, ¿no? El no solamente pensar a futuro, sino valorar el pasado, traer ese pasado para cuando se necesite, para tener lecciones, para no volver a cometer errores, ¿no? Caso concreto ahora, por ejemplo, para que se entienda este último punto. Ya tuvimos la Sí, experiencia de la eugenesia exacto. negativa, ¿no? Ahora le quieren poner otro nombre, eugenesia positiva, en nombre de la ciencia, de la tecnología, vamos a crear, este no es malo, el otro sí era malo, pero este no porque este es voluntario. O sea, ya la historia nos dio una enorme lección y nuevamente estamos insistiendo con eso. Con la relativización del ser humano, pasó en el pasado, ahora lo estamos viendo nuevamente, con el tema del género. Entonces, Ah, eso es lo que te hace conservador, y por lo tanto eso hace un llamado a tu identidad en ese espacio geográfico, con las personas que te rodean, con la música que te rodea, ese es tu patria, ¿no? Ahora las feministas van a estar saltando una patria, ¿qué patriarcal? Bueno, patria, pues, tu patria. Justamente me sacó dos temas que son muy importantes. Pero primero quisiera que me respondiera si está a favor de esta dicotomía que se expresa de hoy en día el mundo ya no existe más la izquierda a la derecha, ni esto ni lo otro, ahora es patriotas contra globalistas. ¿Cree que es así? A ver, desde una perspectiva teórica sirve para entender parte del problema. Entonces, Ujú, desde la perspectiva de categorizar, de generar categorías para facilitar nuestra comprensión de la complejidad de los fenómenos actuales, sí creo que tiene ujú, utilidad. ¿Que se reduce a esa dicotomía patriotas globalistas? No. No creo que solamente se reduzca a esa dimensión patriotas globalistas, porque va más allá de, el tema Estado-Nación, el tema de la identidad exacto, Estado-Nación. exacto. Rafael López Aliaga, para quienes me preguntan por quién voy a votar, Rafael López Aliaga, tiene que ver también con la defensa de la vida, que es básico, ¿no? ¿Qué concepción queremos tener del ser humano en el futuro? Esa creo que es una pregunta clave. Y lo enlazo con la primera parte. Si la izquierda y la derecha como categorías son útiles, todavía lo son, todavía lo son, porque la gente recién está empapándose de estos temas tecnológicos y del impacto que van a tener. Por ejemplo, ya lo están viendo con el tema del aborto, eso es un avance, pero cuando empiecen a escuchar mejoramientos o modificaciones, no mejoramientos, sino modificaciones genéticas en seres humanos, ya La ideología de la género. problemática va a lanzarse a otra cosa. Entonces, ni las de derecha ni las ideologías de izquierda están preparadas para asumir ese reto porque no incorporan esos elementos de defensa del ser humano.
Y el conservadurismo de alguna manera está mejor preparado que estas corrientes, pero también es incompleto. Entonces, Ujú, viene algo que ya he venido hablando de hace ya meses, que para ser un conservador, vamos a decir, útil en el siglo XXI, hay que ser un conservador eh, preparado en el campo, por ejemplo, de la ética. Los debates ujú. éticos van a ser clave. ¿Por qué? Porque van a implicar qué es bueno y qué es malo para nosotros como seres humanos. Por lo tanto, ya no es el conservadurismo, sino que entra esta idea de bioconservadurismo. Trascender la dimensión política y económica para enfocarnos en la defensa de la vida. Y cuando se habla de un bioconservadurismo, proteger esa identidad anatómica, fisiológica, biológica de la cual yo hablaba, ¿no? La diferenciación clara entre hombres y mujeres, o queremos tener un abanico de sexos o de géneros. Está bien que nos empecemos a reproducir mediante mejoramiento genético con otras especies. Está bien que Ujú. los niños empiecen a ser gestados fuera del útero materno y que puedan ser producidos en serie. ¿Qué pasa? ¿Es correcto que ciertos niños sean modificados genéticamente sin que se les haya hecho la consulta? Pongo un caso concreto, una pareja de sordos que quiso Ujú. genéticamente, que quiso que se hiciera manejo genético en su hijo para que el hijo también saliera sordo. Te das cuenta, los dilemas acá ya no son de Estado-mercado, no, acá las cosas ya son mucho más profundas. Y por eso digo que esta lucha, esta pugna entre izquierda y derecha, va a pasar desde el plano político y económico para empezar a explicarlo en estas categorías éticas. Creo que eso es lo importante. Justamente que venía también, que leíste ahí una pregunta, y que me venía justo arrastrando de la última que habías dado de las respuestas, era el tema de que, ojo, yo no sé de política peruana, he leído muy por arriba y leyendo un poco de cada partido, por ahí te dicen, sí, somos, este es de derecha, centro derecha, extrema derecha, etcétera, etcétera, pocos de izquierda y demás. Pero si usted quiere decir a quién va a votar o lo puede persuadir, pero ¿cuál es hoy el partido político y más después de lo que está sucediendo todo en Perú, que más podría representar los valores conservadores o cuál sería el que podría llevar adelante a Perú en un buen desarrollo? Bueno, como lo dije antes, ¿no? Rafael López Aliaga me parece el candidato más Ujú, plantado, es un hombre, no solamente en términos de su formación como profesional, ha sido un hombre que ujú. se ha forjado un camino solo, es un hombre que ha generado su propia fortuna, no va a entrar a robar, que eso es muy importante, o sea, a los Exacto, kirchneristas, ¿no? Entiendan que el Estado no es para que, exacto. vamos a decirlo, nosotros también los tenemos, ¿eh? En el Perú le decimos los caviares, ¿no? Entonces los caviares son una plasta, en Colombia le dicen los mamertos, ponle No el sé, nombre yo que creo que quieras. le ganamos pero por millonada, con los CAC de corruptos, y de lo que son. La verdad, no he visto nada Ponle, peor que ellos. ponle el nombre que quieras, la etiqueta que quieras, Mm, son la misma basura en todas partes. Vamos a ponerlo en ese exacto. plano, eso se entiende perfectamente bien. El partido de Rafael López Aliaga, el partido de Rafael López Aliaga es Renovación Popular. Esa es mi opción y la gente acá puede estar, si hay gente de Perú que me está viendo y me dice, ay, pero qué excepción. Bueno, de todas las opciones, para mí, López Aliaga es la mejor. Si quieren votar por Hernando de Soto, que es muy amigo de la gente del Partido Demócrata, Ujú, allá ustedes. En los Estados Unidos, ojo. Es lo mismo que ujú, hace Juan José Gómez Centurión en Argentina con NOS. Para mí es el ujú. candidato o el partido político que mejor representa esos valores. El Partido Republicano en Chile con Cast, ¿no? Entonces, Sí. Vox en España. No sé qué alternativas hay en México, si es que tienen. Bueno, si no la tienen, ahí puedo hablar de un personaje, un diputado mexicano que se llama Carlos Leal, muy valiente, que ha Sí, estado dando sí, dura pelea. excelente. Entonces, cada país en República Dominicana también está Janet Rodríguez Bebe, que acaba de ser elegida senadora de Puerto Rico, conservadora, pro vida, pro familia, dura. Aparte, ella muy guapa, eso también ayuda en la política. Entonces, tienes ya estos representantes políticos, pero más allá de eso también tienes estos grupos de jóvenes que te decía, que empezaron a Ujú, surgir, ¿no? Y lo que me olvidé de decir, la respuesta anti-liber progre no se dio, o sea, la iniciamos nosotros, pero quienes han dado la revolución y quienes han dado golpe de Estado liber progre han sido libertarios, libertarios, muchachos libertarios, que se dieron cuenta de la demagogia, de la vacuidad de ese discurso
reduccionista, superficial, profundamente estúpido, que se planteaba más en términos del marketing profesional de sus profetas que de un compromiso con una realidad, ¿no? Con el cambio social que se busca. Y Ujú. ellos mismos han sido los que les han dado vuelta, se han dado vuelta en masa, no han sido poquitos. Este fenómeno ha sido masivo, viene ocurriendo desde que hace por lo menos medio año, si no es más, donde Ujú. en masa muchachos libertarios que antes se identificaban con estas corrientes estúpidas, liber progres, se han ido para no volver jamás, para no volver jamás. ¿Por qué? Yo creo que es un acto de inteligencia. Ellos han leído la situación y la entienden perfectamente y dicen, efectivamente, una vez que queda clara la farsa esta de decir Estado, 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 mientras por el otro lado estás dinamitando tu propia base, promoviendo el aborto, ni siquiera con una posición atea, sino abiertamente anticatólica, anticristiana, que no conlleva ningún grado de unidad, de tolerancia que ellos, o sea, es la contradicción de su propio discurso. Y que hayan sido los muchachos, los jóvenes de toda América Latina que se hayan dado cuenta de eso, en el caso personal me llena de satisfacción. Y aquí, por ejemplo, traigo nuevamente a colación el gran trabajo, ¿no? Agustín Laje, está de más Agustín decir cuánto ha aportado Agustín en ese campo. Alejandro Bermeo en Colombia, con Santiago Giraldo, dos muchachos que están haciendo un trabajo excepcional, ¿no? Ujú. En México también hay un grupo que se acaba de crear, Los Vengadores, también están trabajando en eso. Mamela Fialo en Ecuador, ¿no? Los Ujú. Sublevados en México, Juan Polanco en República Dominicana. O sea, y bueno, los que ya sumamos en Argentina que ustedes conocen. Entonces, ya vas viendo que el discurso tuvo impacto y les dio en la línea de flotación. Por eso están más agresivos, por eso están desesperados. Ahora están atacando ya, tratan de hacer o sea, ya no replican con argumentos, sino abiertamente replican con desesperación. Y eso obviamente agrava más su frágil situación en estos momentos, ¿no? Si ellos existen, es porque tienen respaldo financiero. Y eso es otra cosa para Exacto. llamar la atención. Cuando tú, así es, Giancarlo, ahí está mi querido Giancarlo Portillo, le mando un abrazo a Giancarlo. Giancarlo Portillo, un muchacho que está haciendo un gran trabajo en México. Entonces, tienes esta gente que está respondiendo a esta situación y lo está haciendo con una fuerza realmente increíble. Eso me llena mucho, mucho de alegría, ¿no? La verdad que agradecerle, Miklos, por darnos un montón de tiempo a Generación Provida. La verdad que no tengo más que agradecimientos, es increíble escucharlo, la verdad. Y bueno, hoy lo iba a entrevistar Gonzalo Vera, justo se complicó y lo termino entrevistando yo, Parece, pero parece, parece, bueno, tengo unos 4 minutos más, tengo 4 minutos más, pero parece que hubo eh, una confusión con el horario entre Argentina y el mío, porque 9 de la noche ustedes es medianoche mía, o sea, es ahora, pues, ya estoy ya. Pero claro, cortito nomás cortito que están preguntando que Agustín, oye, que Agustín es libertario, es el liberal clásico, es conservador. Agustín es de todo un poco, como lo somos todos, ¿no? En algún momento exacto. tendrá una posición más conservadora. Yo creo, vamos a decir, si queremos, desde mi perspectiva, ¿no? Yo creo que Agustín sí es un Sí. conservador. Esa es mi opinión. Pero yo no soy Agustín, Ujú. entonces Agustín puede decir, oye, que tú estás diciendo que yo soy conservador. Y yo pienso que lo es. Pero también puede ser paleolibertario. No, quien es Igual, conservador, ojo, sí. Quien es ojo, que él lo conservador explicó. concreto es Nico Márquez. Nico es Sí, un sí, 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 sí. conservador Nico, sí. total. Pero una vez lo dijo Agustín Laje, cuando hablo con libertarios me dicen que soy conservador, cuando hablo con conservadores me dicen que soy nacionalista, y cuando hablo con nacionalistas me dicen que soy conservador, dice, así que dice, yo soy todo, dice. Así lo explica él Claro, siempre. claro, claro. Pero al final, mira, honestamente, perderse en esos debates es caer en el líder progresismo tarado. Es irrelevante. Exacto, exacto. Preocupémonos de las cosas importantes. Evitemos el genocidio de seres humanos con estas leyes Ujú. genocidas. Defendamos nuestra familia, defendamos nuestros fueros, defendamos a nuestros hijos de estas ideologías disolventes terminan generando seres humanos totalmente fragmentados y miserables, Ujú. con cero capacidad crítica. Fomentemos una cultura de libertad y esa cultura de libertad no puede existir si es que el ser humano, si la persona es incapaz de pensar y sacar conclusiones por su cuenta. Entonces, con todo ese floro que te meten los libertarados y los no, de la Ujú. libertad, la libertad no te sirve de nada si es que eres incapaz
de pensar por tu cuenta, si es que tu capacidad para pensar está completamente castrada. Entonces yo siempre le digo, muchachos, ni siquiera me crean a mí, ni siquiera me crean a mí, no me tienen por qué creer, pero si les hace sentido lo que yo les estoy diciendo, ustedes vayan y vayan contrastando lo que uno dice, no solamente yo, los amigos que estamos trabajando en esta defensa en todas partes, de todos los niveles, porque siempre habrá alguien más grande que tú, alguien más chico que tú, así es la vida, pero da lo mismo, seguimos todos en la misma línea y se van a dar cuenta qué discurso contrasta mejor con la realidad, hace sentido mejor en la realidad, con el cual se pueden explicar de mejor manera las cosas que están pasando. Así que yo siempre lo dejo abierto, piensen por su cuenta, piensen por su cuenta. Excelente, Miklos, la verdad que más que agradecimiento y la verdad que ha dado clase, la verdad, ha dado una clase de lo que es ser conservador, la verdad un profesional con todas las letras. No, muchas gracias, o sea, a mí los elogios, a ver, te digo una cosa personal, ¿no? Los elogios siempre ¿Mm? son bonitos, pero también siempre digo, siempre con los pies en tierra todos, ¿no? Que entendamos, Exacto, yo también me equivoco, o sea, soy súper incompleto, hay un montón de cosas que no sé, pero si algo me precio es que de lo que trato, lo que creo que sé, por lo menos eso trato de compartir. Pero tenemos que formar un equipo donde hay gente que trabaje temas que yo no manejo y otros que trabajen temas que ellos no manejan, formar un equipo. Eso es súper importante y hacerlo con convicción y con mucha fuerza, ¿no? Porque creo que lo que se juega uno es lo más importante que es nosotros. Así que nada, un placer haber estado con ustedes, a toda la gente que nos ha visto, a ujú. Alejandro, ahí también, a Gisela, a Rafa, a Juan, a Giancarlos, a Jime, Débora, a Ricardo, todos ellos, a Pablo de España, un gran amigo también. Fuerte abrazo para todos ustedes y allá en Argentina también. Y ojalá se dé la ocasión que pueda ir a Argentina en algún momento para estar con ustedes ya personalmente, ¿no? Eso sería comernos un asado, tomarnos unas buenas cervezas en un ambiente ultra Obviamente. conservador, Yo vino, yo tomo ultra vino. tradicional. Hay otro abrazo también para el gran Miser Report, que no es otro que Alejandro Bermeo. Gisela, mil Ujú. gracias. Todos ellos, hasta el Cusco, mira, desde Cusco, ¿no? El ombligo del mundo, el Imperio Incaico. El ombligo del mundo, Cusco, es verdad. Así es, así es. Bueno, un abrazo, cuídense Le todos. mando un abrazo gigante, Miklos, y muchísimas Chao. gracias nuevamente. Gracias a Chao, chao. ustedes. Chao.